Hola hermanitos, que esta noche el amor de María nos lleve con alegría. Bienvenidos sean de nuevo en este viernes en su canal misionero. El día de hoy tenemos un tema como siempre lleno de amor, de enseñanza, de formación, pero sobre todo con el mensaje de Dios, especialmente para ti que estás en tu casa, para tu familia, para tus amigos y para todos aquellos a los que quieras invitar para que compartan con nosotros en este día. Libby. Pues antes de empezar queremos agradecer, ¿verdad?, a nuestro señor cura Fernando Rivera, al padre Martín, a todo el equipo que día a día, ¿verdad?, dan su tiempo para que pueda llevarse todo este mensaje. Y pues gracias a ustedes también que nos siguen cada viernes. Y pues primero, ¿verdad?, gracias a Dios que nos permite estar aquí. Esta noche agradecemos también a quien nos ha abierto las puertas de este hermoso lugar en donde vamos a escuchar un tema hermoso. El tema de este viernes es infancia espiritual. Agradecemos al Padre que ahorita Libby nos va a presentar este hermoso invitado del día de hoy. Pues es padre vicario de Nuestra Señora de las Victorias, es profesor del Seminario Mayor, impartiendo la clase de teología, y pues aquí lo tenemos, José de Jesús Sánchez Sandoval. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bienvenido, padre, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Pues vamos adelante con el tema. Yo estoy muy contento porque Santa Teresita de Niño Jesús es una grande mujer, una grande santa. Todos los santos son grandes, pero hay algunos que por su particular forma de vivir la santidad pues llaman mucho la atención, y es el caso de una santa como ella, doctora de la Iglesia y grande mujer. Y qué bueno que están aquí, porque yo creo que ustedes pueden hablar mucho de lo que es su experiencia también cristiana, inspirados y movidos también por el conocimiento de esta grande santa. Entonces adelante, vamos a comenzar. Yo creo que hablar de la infancia espiritual, pues hay que partir de un pasaje de la Sagrada Escritura que les invito a escuchar. Tomado del Evangelio según San Mateo. Si alguien en sus casas quiere tomar la Sagrada Escritura, es el capítulo 18, versículos del 1 al 5. Dice este pasaje: En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos y dijo: les aseguro que si no se convierten y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues este es el pasaje que ilumina hoy nuestra vida y nos ilumina también porque lo hemos reflexionado recientemente. Los apóstoles, que ellos empiezan a decir, ¿quién será el más importante? Ellos que están envueltos en esta parte de la doctrina de un pueblo que está pidiendo la presencia del Mesías, y que ellos ven con claridad que Jesús tiene las características del Mesías, pero ellos esperan un Mesías político, un Mesías guerrero. Ellos piensan acomodarse como personas importantes cerca del rey, cerca diríamos, del líder, y como el Señor tiene otro plan, ¿no? Y el plan es decirles desde el principio que el reino de Dios es diferente. El reino de Dios es otra cosa de lo que ellos estaban esperando. Y el reino de Dios es el reino donde los pequeños son grandes. En el reino que ellos están acostumbrados es el reino donde no cuentan los pequeños. Y en este reino cuentan mucho. Por eso el maestro les dice: ¿quieren ser el más grande? Pues ser el más pequeño. Y aquí está la característica de la santa que hoy celebramos. Lo entiende con mucha claridad. Ser la más pequeña, ser de los que no son tan vistos, no tanto cuentan.
y vaya que lo ha logrado. Es una mujer que en poco tiempo hace una madurez espiritual, una madurez humana, y en 24 años, ¿quién puede hoy encontrar en una joven tanta madurez? Es muy difícil. Para nuestro tiempo es todavía más difícil porque tenemos mucha falta de esa formación humana, muchas circunstancias que hacen que los jóvenes no estén maduros ni mentalmente y tampoco espiritualmente. Pues esta mujer a sus pocos años alcanza un nivel muy alto de madurez y de sencillez, y es pequeña. No sé si ustedes han escuchado algo antes de seguir de Santa Teresita. ¿Quién es Santa Teresita? Conviene a lo mejor hacer la distinción entre Teresa de Jesús y Teresita de Niño Jesús, que a veces nos podemos confundir un poco, y a lo mejor muchas personas pueden decir que no es la misma Teresa de Jesús y Teresita de Niño Jesús. No sé si ustedes habían visto esta confusión o esta, a lo mejor como no tanto claridad, no sé si lo han visto. Sí, padre, ¿nos explica un poquito, por favor? Claro, en Santa Teresa la Grande es la mujer que ella comienza su reforma dentro del Carmelo. Ya existe esta congregación del Carmelo, está presente ya, pero ella inicia una reforma, y esa reforma consiste en ser más estricta. Se empiezan a llamar carmelitas descalzas. Estamos a cerca de 500 años de distancia, y ella es la que comienza esta reforma, ¿no? Y es grande mujer también, que no nos vamos a detener a hablar de ella, pero sí también saber que es doctora de la Iglesia con sus escritos. Es una mujer mística, una mujer muy, muy profunda en su reflexión teológica, y ella es la que ayuda a que muchas casas se reformen y también empiecen ellas a fundar una nueva comunidad. Se empiezan a fundar como casas en diferentes países, y una de estas casas es la que va a estar ya en Francia, que Teresita de Niño Jesús ya es más reciente a nosotros, estamos hablando de cerca de 120, 125 años de distancia con Santa Teresita de Niño Jesús. Entonces es diferente. Una se puede decir que es la que es origen de toda esta reforma, de esta espiritualidad del Carmelo, todavía más llevada adelante, más estricta, y fruto de esas reformas y del tiempo ha venido Teresita de Niño Jesús. Y Teresita pues es francesa y Teresa de Jesús es española. Ahí está también la diferencia. El tiempo, la distancia, y aunque toman el mismo nombre, es diferente. Y Teresita pues es una mujer que es de francesa, nace en, no recuerdo bien el lugar donde es su nacimiento, pero casi todos la identifican por Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús o Teresa de Lisieux, que es donde pasó la mayor parte de su vida. Ella, sus padres, que también conviene recordarlos, han sido canonizados recientemente en el 19 de octubre del 2015 por el Papa Francisco. Desde ahí ya vemos una familia muy santa y una familia muy entregada a Dios. Su mamá se llama Celia y su papá se llama Luis. Ambos muy devotos, muy acercados a la fe, de práctica religiosa, Eucaristía diaria, confesión frecuente, también el comulgar frecuente, oración en familia. Todo esto lo vivieron desde el momento en el que ellos deciden su matrimonio. Aunque también no podemos detenernos en hablar de los papás, pero sí conviene saber que ellos también querían ser religiosos. La mamá quería ser de las damas de la caridad o hermanas de la caridad de San Vicente de Paúl y quería ser religiosa. Y su papá quería ser de la comunidad de San Bernardo. Ambos se acercaron a esas comunidades, a esos monasterios, a pedir pues los recibieran, y fueron rechazados. El proyecto de Dios es diferente. Ellos de seguro tenían también ese llamado, porque vemos mucha religiosidad. Podrían haber sido un buen religioso, podrían ser una buena religiosa, y sin embargo pues se les detuvo ese proceso. Ellos, una vez que ven que no pueden entrar, pues ellos deciden pues lo que sigue
sería su vocación matrimonial, y ellos lo toman como una voluntad divina. Se conocen y apenas 3 meses de noviazgo, y en 3 meses deciden matrimonio. Imagínense esas decisiones que hoy pedimos, hasta en las pláticas prematrimoniales les preguntamos cuánto tiempo duraron de novios, y a veces pues se les recomienda mínimo que sea 1 año. O sea, no puede ser en tan breve tiempo que se pueda dar un verdadero matrimonio. Pues ellos son un ejemplo. Claro, estamos en siglos anteriores donde hay otras formas de vivencia religiosa, hay una seriedad en lo que es una convicción de vocación, y pues sí, ellos dan el paso al matrimonio. Será un matrimonio breve porque Celia va a enfermar y va a morir. Va a morir justo cuando nuestra Santa Teresa va a tener 4 años. Creo que llegan a 19 años de matrimonio, y ese es un matrimonio breve. Si nosotros observamos, pues en poco tiempo también ellos alcanzan una madurez humana y dar los signos para que se les considere un matrimonio santo, una familia santa. Está también en proceso de canonización, de beatificación, una de las hermanas también de Santa Teresita, que estuvo también en el Carmelo. Esa está en ese proceso. No sé si ya llegó a la beatificación, que eso lo desconozco, pero ya está en ese proceso. Pues Santa Teresita muere su madre cuando ella tiene 4 años. Desde ahí la niña va a tener una característica, hay una ausencia de mamá. Su papá buscó que tuvieran formación las hermanas y las acerca a una tía que las empieza a ayudar, pero quien funge como mamá va a ser una de las mismas hermanas de Santa Teresita, que va a ser Paulina. Es de las más grandes y ella es la que la va a ayudar. Pero esto, como lo difícil de la vida puede ser tomado en un sentido negativo, en un sentido positivo. Las características, ella misma lo describe, es una niña difícil, un poco berrinchuda, y es entendible, porque primero es la más pequeña, son muchas hermanas, fueron 9 hijos, mueren 4 siendo pequeños y se quedan 6 hermanas. El cariño para todas, ¿cómo pudo haber sido? Y más la mamá en tan breve tiempo, 4 años, ¿cómo pudo darle formación a sus hijas y también ayudar a Teresita? Porque sabía la mamá que estaba enferma y sabe que de aquí a ahí esa enfermedad puede llevarla a la muerte. La estuvo preparando espiritualmente también, siendo fuerte desde pequeña. Cuando muere su mamá, la niña sufre un dolor, eso es normal, un dolor de la separación, una ausencia, buscar esos brazos de la mamá que ya no están. Y eso pone a la santa en un dilema, es hacerse muy difícil en el carácter o con la ayuda de lo que esté en torno fortalecerse. Sus hermanas van a ayudar mucho y su papá va a marcar mucho la vida de la santa. No sé, ustedes cuando están escuchando esto, ¿qué se les viene a la mente? De decir, ustedes como mujeres, todos tenemos mucha necesidad de la mamá, pero yo creo que hay más necesidad o más sensibilidad a una pérdida de la mamá también en la parte de lo femenino. No sé ustedes si lo alcancen a percibir o decir, bueno, qué difícil sería, ¿no? Para una niña de 4 años, ustedes que tienen la experiencia de tener un niño de 4 años, qué difícil es esto, ¿no? Sí, padre, yo creo que es un vacío muy grande para los pequeños, porque el amor de la mamá, los cariños, los chiqueos, pues no cualquiera te los da con ese amor. Y yo creo que también la parte de la preocupación de la mamá, de saber pues que quizá iba a ser pronto llamada al cielo y de que iba a dejar a su hija, cómo la iba a dejar, cómo le iba a explicar, quién la iba a cuidar. Yo creo que todo eso pues fue en esa casa algo de mucha preocupación. De preocupación, pero de mucha confianza en Dios. Como decías, ella sabe que su enfermedad va a ser la que la va a llevar a la muerte. Quienes están estudiando ahorita más a este matrimonio, quienes están sacando biografía, están buscando conocer más, hablan de que ella es una mujer muy fuerte, la mamá de Santa Teresita.
Es una mujer que conoce muy bien a sus hijas, de hecho las describe. Hay algunos escritos que ya se han encontrado que describe a cada una de sus hijas y describe a Teresita como una mujer muy, muy débil. La describe como de preocupación porque dice, es la más pequeña, es la que voy a dejar más desprotegida. Ella veía las cualidades de las más grandes y ve que hay algunas que son más fuertes que otras. Alcanza a ver el carácter, de hecho, de una de ellas que es como muy, muy difícil de carácter, una tal Leonia, creo que se llama así, y dice, es muy difícil, no sé qué le espera, porque ella cree que se siente llamada a la vocación religiosa, pero ella misma decía, creo que no, o sea, creo que es para otra vocación, y aunque fuera el matrimonio, qué difícil sería entenderla, decía su mamá. O sea, las conocía bastante bien, como las mamás conocen muy bien a sus hijos. Pues es ahí donde Teresita esa pérdida la tiene, y el papá, cuando muere su esposa, cuando muere Celia, se traslada precisamente a Lisieux y se traslada para atenderlas mejor en momentos de crisis. Pensemos ahora en él, crisis de cómo le voy a hacer. Son mujeres, les hace falta más su madre. ¿Cómo? O sea, ¿qué pensamiento ha de tener el Señor? Pero su cariño, que va a tener mucha cercanía con todas. Antes de morir, todas sufren porque ya están en el Carmelo, están en el convento todas, y ellas sufren porque saben que su papá está solo. ¿Cómo enfrentar esta parte también de la vida? Teresita es llevada a una especie de convento que está junto con su hermana Celina, y dice, gracias a Celina puedo soportar esos momentos donde está como en una especie de, pienso como colegio, pero es ya una vida ya más de exigencia, y ella sufriendo, o sea, sufre la pérdida, después el traslado, y ahora están en un lugar aparte, solo su hermana y ella. Describe esos momentos, son como 3 años de lo más difícil de su vida personal, porque está, pienso, en medio de otras niñas, a lo mejor no puede darse lo que hoy se conoce como el bullying, y ella, para ella fue muy difícil entender cómo en su casa, aunque hay exigencia y disciplina, hay oración, pero la maldad o la dificultad del otro le va a ser muy difícil a ella. Y dice, gracias a mi hermana, que se vuelve como muy cercana, es como puede pasar esos 3 años difíciles. Y volvemos a la parte humana, el ser humano va a vivir momentos así. No nada más vemos eso en decir los 20 años o los 25 años o ya cuando estamos más grandes. En las etapas más elementales, la parte más de la infancia, pues hay unas dificultades muy grandes. ¿Cuántos niños que tienen mucha bondad con las agresiones de otros empiezan a sacar la parte muy agresiva o más ofensiva? Pues Teresita lo vive, y vive esa parte de infancia, compañeras, disciplina, y sobrepasa eso. Llega pues a estar ya en casa de nuevo, y pues al regresar su hermana, que fungía como su mamá, pues se va al convento, y es otra pérdida. Le va a costar mucho trabajo, vuelve a encerrarse, y desde niña la característica de una Teresita es llanto, llora mucho. La describen también, y ella misma dice, en algunos momentos eran dolor de no entender, de tristeza y a llorar. Eso es una santa que llora mucho. O sea, yo lo podría ver en algunos momentos, lloraba. Habla de una humanidad. A veces no nos damos la oportunidad de llorar. En el ser humano somos a veces somos muy fuertes, ¿no? Nosotros no tenemos necesidad de eso, que lo vemos como debilidad. Y vuelvo a decirlo, ahí está la característica de la santa, ¿no? Ser pequeño. Si tú lloras, eres pequeño, eres débil, pues dice ella, yo soy débil. Yo soy débil. También es como signo de purificarte, ¿no? De entregarte a Dios, de mostrarle y de no tener miedo ni pena con Dios, decirle aquí estoy, así soy, así de pequeña,
es lo que soy, es lo que hay. Sí. Y sí, yo leía pues de Santa Teresita que tenía eso, que era como muy sensible al llanto, y cuántas personas no tenemos como ese miedo, como usted decía, ¿verdad? Que nos vean llorar o que nos vean sufrir. Pero pues ella lo hacía porque pues creía en Dios, en su Dios, y a lo mejor nada más se veía como pues te lo entrego, ¿no? Hay muchas mujeres que dicen, empiezan a hablar de sí y lo dicen, ay padre, voy a llorar. Yo he visto más llorar a las mujeres que a los hombres. Es como también una feminidad lo que vive la mujer. Y yo creo que no tiene que ser vergonzoso el llorar, porque habla de tu identidad de mujer, porque vuelvo a decir, el hombre llora menos. Debería un poquito de llorar más, porque también el llanto te desahoga, el llanto te hace ser consciente de tu vulnerabilidad. Y yo creo que Teresita es un ejemplo de la feminidad, de que ella es así y no tiene que quedar bien con nadie. Tengo ganas de llorar y lloro. La santa, cuando vive ya estos momentos, empieza a tener momentos también de que ella se siente muy débil, ante todo muy desprotegida, se siente que bueno, sus hermanas están ya tomando su vocación, siente miedo, y ella en algunos momentos tiene enfermedades, y yo pensaría que algunas de esas enfermedades también es por eso mismo que vive. Ella se siente mal, alguna enfermedad que le está llevando a la muerte. Ella se acoge pues a la maternal intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de las Victorias, y es una imagen que ella contemplaba en su casa, y dice que voltea y la ve y le sonríe, y por eso le empieza a decir la Virgen de la Sonrisa, porque le sonríe y le hace ver la Virgen que no va a morir, la enfermedad no le va a pasar factura. Entonces se recupera, y allí comienza también una devoción a la Santísima Virgen María, que es confiar plenamente. Si ha carecido de su mamá, si ha carecido de la figura de su hermana que fungía como mamá, la Virgen ahí comienza un trabajo. Y aquí es la invitación, ¿no? La infancia espiritual también nos habla de la maternidad de la Virgen María, la maternidad de la Virgen que se nos dio en el Calvario. He ahí a tu madre. Y la Santa Teresita comienza entonces a fortalecerse, se vuelve más devota de la Santísima Virgen María. Aunque se rezaba el rosario, se tenía devoción a la Virgen en su casa, pues ahora lo toma como suyo. Es una adolescente que está de frente a la situación diciendo yo quiero salir adelante. Y ahí yo quiero ver cómo la Virgen también la impulsa. Va a empezar ahora sí a salir y a decidir qué quiere, ¿sí? Y sigue con sus limitaciones, aunque ya tiene esta devoción, pero es en un 24 de diciembre que ella toma la fortaleza desde la experiencia de la Navidad. Ella en la Navidad de esa vez fue a la Eucaristía, ella que se siente de nuevo vulnerable, pequeña, limitada, y ella contemplando el misterio de la encarnación es cuando dice no más, ¿sí? Regresa de esa Eucaristía, tiene un momento de oración personal y decide no más permitir que haya limitaciones en ese sentido. Entonces es cuando comienza a decir ¿qué voy a hacer? Quiero acercarme más a Jesucristo, quiero entregar mi vida plenamente a Él. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo ve con mucha claridad, la vocación religiosa. Pero estamos en los 14 años, 13, 14 años, cuando ella ya está muy segura de que quiere ser religiosa. Y va a entrar o a pedir entrar al convento donde están sus hermanas. Todas ya se fueron, ¿sí? Entonces, no, están a punto, le faltaban 2 de irse, y después de Teresita se animan las otras a entrar al Carmelo. Pero sus 2 hermanas ya están en el Carmelo. Y es cuando ella dice, quiero entrar, y pues es pequeña, no se lo permiten. Y le dice a su papá, yo quiero ser religiosa, yo quiero ser religiosa. Y su papá le dice, no puedes, ya te explicaron
tanto sus hermanas como la superiora le decían, no, es usted menor de edad, y no se recibía como hoy, que se puede recibir a lo mejor un poquito de adolescentes para que tengan conocimiento de la vida religiosa, pues no se permitía. Ella dice, pues si es necesario que acuda al Papa, iré al Papa. Y hace una visita a Roma. Es de ahí donde vemos cómo una Teresita, una niña sencilla, cómo quita obstáculos. Y le dice a su papá, por favor papá, acompáñame, tengo que ir a Roma. Y busca la audiencia a través del obispo, el obispo que le ha dicho que no, y busca a través del obispo que haya un momento donde se pueda encontrar con el Papa. Y es donde se hace una pintura muy famosa, donde ponen a Teresita con un chongo de este tamaño, ¿no? Se hace un chongo para aparentar más edad, porque va a ir delante del Papa y le va a pedir eso. Y es como diciendo, mira, yo ya estoy más grande de lo que aparento ser. Se ha hecho esa pintura porque se hace como una alusión a cómo ella superó ese obstáculo. Va y se encuentra con el Papa, y el Papa la impresiona porque dice ella, una persona con mucha presencia, y le dice, pues si es voluntad de Dios vas a entrar, y si no, no. Esa es la respuesta de él. Yo creo que ahí también, padre, tomamos el tema de la inocencia. La misma inocencia de ella fue la que le permitió llegar ahí, porque no conocía de limitaciones. Porque si ella hubiera a lo mejor tenido la conciencia de un adulto, yo hubiera dicho, no, ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a hacer? Está muy lejos. Sí. Pero ella en su inocencia dijo, yo puedo, Diosito me va a ayudar, y llegó. Y yo creo que se lo hicieron ver. O sea, si tú quieres entrar, solo el Papa lo puede autorizar, le hicieron ver. Entonces ella dijo, bueno, si era necesario, pues si es el único obstáculo era ese, pues voy a ver al Papa. Y como dices, sí es cierto, es una audacia que los niños tienen. Si los niños quieren algo, buscan la manera de llegar a eso. Y es la audacia de Teresita. Aquí cuando va a Roma, ella también va a tener un llamado, una vocación especial con los sacerdotes. Es cuando el trasladarse normalmente iban a Roma, pues normalmente sacerdotes, religiosas iban a asuntos a Roma, pero en el camino escucha a algunos sacerdotes, y desde que los escucha sabe que hace falta mucha virtud. Cuando llegó allá vio aquello, como lo describen también algunos santos, ¿no? Que no les gustó mucho a lo mejor la manera de ser, de vivir de los prelados, y ella ahí es donde toma su vocación hacia el sacerdote. Es una de las santas patronas de los sacerdotes, que nosotros también en el seminario nos piden invocarla, porque es una mujer que más que quedarse en juzgar al sacerdote, ella vio, les falta virtud, les falta santidad, sí, ¿qué voy a hacer yo? ¿Sí? No se puso ella a juzgarlos, a decir, ay, pues por eso la iglesia está como está, o no, ella dice, yo voy a orar, y comienza. Esta labor de la oración se encomienda a los sacerdotes, es como algo muy personal, como diciendo, yo voy a, en mi vida religiosa, en mi vida de oración, los sacerdotes van a ser prioridad. Y también era sensible a los problemas que hubiera. Recuerden a un prisionero que había asesinado creo que a 3 mujeres y lo habían condenado a decapitación. Y antes de entrar al convento ella sabía de este caso, y volvemos, ella lo toma como, yo que soy muy cercana a Dios, yo voy a hacer algo por Él. Cuando todo el mundo lo juzga, cuando todo el mundo está en contra, ella dice, yo voy a hacer algo por Él. Eso es santidad, eso es no hacer lo que el mundo hace. Nosotros podemos aventar todo en contra de aquel que es pecador público o lo que fuera, ¿no? Ella no. Y es muy famoso ese momento en el que ella dialoga con Dios y le dice, Señor, yo quiero que se convierta, porque se decía en los diarios, decían que pues el hombre había rechazado al sacerdote y había rechazado confesarse, había rechazado el arrepentirse de lo que había hecho. Y ella dice, haré oración por él, pero es como un trato entre tú y yo, Dios.
y tú me vas a indicar si mi oración alcanza. Fíjense a qué nivel se pone, ¿no? Y creo, nada más no estoy seguro creo que le dice, si no voy a tomar agua hasta que yo sepa que tú lo moviste a conversión. Tú lo moviste a él a conversión. Y es cuando ella está haciendo ese trato, es un día antes de la ejecución, al otro día de la ejecución, y ya sale en el diario, y su padre, que tenía el diario, ella alcanza a ver, su papá dejó el diario por ahí, ella se acerca y mira que dice el escrito que aquel hombre, antes de morir, el sacerdote estaba con el crucifijo y fue y besó el crucifijo. Y decía ella, se arrepintió y le da las gracias a Dios. Gracias, Señor, porque sé que me escuchaste. Desde ahí vemos, es antes del Carmelo, antes de entrar de religiosa. Y ahora, ¿qué viene en el Carmelo? ¿Qué viene en esos 9 años? Porque entra a los 15 años y van a ser 9 años de una vocación oculta, de no valorar lo que está fraguándose en el Carmelo. Y como dirán muchos de los especialistas, nadie sabía lo que estaba ahí. Las religiosas de su momento no lo podían descubrir. Es algo, lo maravilloso, ¿no? Es cuando vemos, pues entra al Carmelo, empieza su formación y empieza pues en base a estos escritos, la mueven. Abandono completo en el Señor, ser como niño. Ya lo ha venido haciendo, pero en el Carmelo todavía más. Es una exigencia. Aquí es importante que nosotros veamos cómo la santa también se inspira en algunos escritos, entre ellos a Isaías. Escucha mucho a Isaías en la parte del sufrimiento. Y en el Carmelo hay momentos muy bonitos que ella descubre, como es la oración, como es la exigencia, pero también va a descubrir que las hermanas pues también no tienen a veces las virtudes que quisiéramos que todas las religiosas tuvieran. Hay momentos difíciles, hay agresión, ¿no? Y ella sufría esas partes de una agresión cuando llega sobre todo su hermana a ser la superiora general de la casa. Pues las hermanas que estaban en contra de la superiora, pues hay desaires a la hermana de la superiora, ¿no? Algunos que la describen dicen que había momentos en los que con agua sucia pasaban y la aventaban ahí y le decían lávate, ¿eh? Lávate, o sea, con agua sucia lávate. La veían como una mujer muy como apesadumbrada entre lo que seguía ella viviendo como una vivencia interior fuerte de vida espiritual, y le llegaban a decir loca. Las mismas hermanas le llegaban a decir esa palabra, loca. Eso cuando Teresa lo vive en la parte interior, recuerden que ella tiene mucha relación con la imagen de Jesús niño. Desde la Navidad para ella es muy importante tanto la imagen de un Jesús sufriente como es el divino rostro, como la imagen de Jesús niño. Y en algunos momentos ella escribe como un diálogo que tiene con un Jesús niño y le dice a Jesús, estamos jugando, ¿sí?, tú y yo, y como si Jesús le respondiera y le escribiera una carta a ella y le dice, pues vamos a jugar ahora como con un trompo, ¿no? Y así como el trompo con un lazo lo haces girar, pues algunos momentos va a ser como un látigo, pero tú vas a girar y vamos a disfrutar, vamos a jugar tú y yo, ¿no? Y ella entiende esa parte cuando vienen las agresiones, como si le hicieran girar esos momentos, pero en dolor, en decir, ¿cómo puedo responder a lo mejor a la agresión? Pues ella dice, no, porque si Jesús quiere que yo aquí gire, que gire con virtud, que gire con responder adecuadamente, pues hay que hacerlo así, ¿no? Hay una parte donde Santa Teresita se pregunta y le pregunta a Dios cuál es su misión en la iglesia, y le responden, tu misión en la iglesia es el amor. Padre, ¿qué nos puede decir de eso? Tu misión es el amor. Ella entiende su vocación como una misión. De hecho, ella quería ser misionera. Ella llega a decir, yo quiero ser misionera, yo quiero ser sacerdote,
yo quiero ser, y es cuando se responde, yo quiero ser en la iglesia el amor, ¿sí? Yo quiero ser el amor, pero lo entiende ella como aquello que es como la sangre, ¿eh? Que fluye. Si es necesario que esté de misionera hablando y profesando allá la fe y ayudando a las personas, allá debo de estar. Si debo de ser como el sacerdote que se está ofreciendo, ahí voy a estar. Pero lo entiende así, y la respuesta es esa: en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor, ¿sí? Entonces la característica de Teresita va a ser esa. Es increíble cómo, volviendo, cuando tiene esas vivencias espirituales, su hermana superiora le dice: escríbelo, porque a veces ya no hallaba ni cómo estar a tono con lo que ella le está preguntando. Ella ya está en un nivel más alto, ni su hermana lo puede entender. El director espiritual también da la recomendación a la superiora: dile que ponga por escrito lo que está viviendo. Es cuando nos da la obra Historia de un alma, que es el libro de los más leídos en el mundo, ¿sí? Historia de un alma, que se lo entrega a la superiora como que bueno, ahí después lo leeré, después lo veré, ¿sí? Cuando muere es cuando se encuentra esta riqueza. El director espiritual se la hace ver al obispo y el obispo se la hace llegar al papa, y cuando ellos mismos tienen en sus manos esto, dicen: ¿qué es esto? Es una actualización del mensaje del evangelio, es una vivencia, es un camino nuevo de santidad, ¿sí? Por eso comienza la promoción y comienza el decir que se lea, ¿eh? Y desde ahí ya se comienza a conocer que es una grande doctora, aunque no se le proclama, se le proclama hasta el 1997 por el Papa San Juan Pablo II, pero se le proclama doctora con un escrito así que podemos leer y a veces decir: es que en ratitos parece un poco hasta con un lenguaje de yo soy la pequeñita, yo soy diminutivos y a lo mejor un poco melosos, ¿no? Pero cuando vemos la profundidad del pensamiento es algo muy bello y muy difícil, porque nosotros no estamos acostumbrados a abandonarnos en la providencia de Dios. Todo es lo que ella nos está diciendo: abandónate en Dios. Dios es tu Padre misericordioso, Dios está al pendiente de ti, ¿sí? Si tú supieras cuánto amor tiene, si tú pudieras corresponder un poquito a este amor, ¿no? Entonces es algo que nosotros también podemos vivir, ¿eh? La infancia espiritual pues no la podemos limitar, no decir pues ya dijimos todo, no hemos dicho mucho, hemos dicho algo, pero mucho se va a quedar en el tintero, ¿no? Libby, falta de preguntarnos, padre, ya Sí, le pregunté yo mucho. Libby. No, a mí me sorprende mucho cómo pues hasta le daban la comida que no servía. Sí. Y ella sin renegar, sin decir yo no me voy a comer nada, se lo comía. Cómo pues negaba y aceptaba todo lo que les daban las hermanas. Y acepta esos momentos difíciles porque ya tiene esa espiritualidad de decir: Señor, ¿qué más he de hacer por ti? Dios es el que le está marcando. No siempre hay que entender a veces como decir siempre tengo que dejar que me ofendan, dejar que me pisoteen. No, en algunos momentos Dios te dice no, pero hay que ser muy, muy claros en lo que Dios te pide. En algunos momentos sí tienes que aceptar eso porque tú sabes que hay un don más grande detrás, pero ella se está preparando para el momento más difícil, que es su enfermedad. La enfermedad es tuberculosis y va a ser un año muy difícil, muy pesado. Imaginémonos cómo si nosotros cuando tenemos una enfermedad de los pulmones o de la garganta es muy pesado, es muy difícil. Ahora, ¿qué será vivir cuando uno de tus pulmones ya no funciona y el otro está con muy poca función? Así es como llegó ella. Empezar ella a descubrir que al toser empieza a escupir sangre, y hoy sabemos que la tuberculosis a tiempo puede la persona salir, pero en ese momento pues ni tenía la preparación y ella misma se está preparando porque Dios le ha marcado que hasta ahí va a llegar. Es cuando lo que tenemos hoy como ejemplo, las rosas, ¿no? En el lecho de muerte pide una rosa y ella empieza a deshojar la rosa. Si lo vemos, de seguro
es la alusión también a la sangre, al martirio, ¿no? Que ella también está experimentando en la enfermedad y la deshoja en el hecho de muerte. Y ella decía, yo me voy a una vida plena, ¿sí? La vida no se acaba, la vida sigue. Y yo me voy porque haré llover una lluvia de rosas. Y a lo que se refiere ella no es a que vamos a tener un fenómeno sobrenatural de que vayan a caer rosas, sino a que van a venir las gracias de Dios sobre la humanidad. Y ella dice, voy a vivir mi cielo en la tierra. ¿Cómo le entendemos esa frase? Voy a vivir mi cielo en la tierra. La presencia de Santa Teresita está en todo el mundo, es de las santas y podemos casi decirlo, es de las más queridas, es muy conocida. Si nosotros no la conocemos, pues es la oportunidad. Decía un padre, ojalá todos la tengamos como una grande intercesora, una grande amiga, una grande mujer, que de la mano como doctora de la iglesia te va a llevar hacia Cristo, seguro. ¿Sí? A veces andamos leyendo otros escritos que la verdad ni siquiera están aprobados por la iglesia. Aquí está un escrito que está aprobado y recomendado, 50 idiomas, se ha escrito en 50 idiomas. ¿Cuánto se ha conocido de Santa Teresita? ¿Cuánto bien no puede hacer a nuestras almas? Si nosotros nos acercamos a ella, pues hará llover sobre nosotros rosas, ¿sí? Gracias de Dios que vendrán. Un devoto de Santa Teresita fue un sacerdote que yo conocí en el seminario y él nos decía que Teresita había sido muy importante en su vocación. Y él decía, yo bendigo las rosas y les doy los pétalos a las personas. Y les digo, cuando estés en una dificultad, en un momento difícil o algo, tú acuérdate de ese pétalo que tú tienes. Invoca a Santa Teresita y dile a Dios, por los méritos de Santa Teresita, ayúdame. ¿Sí? Dios está al pendiente de nosotros, pero es como decir algo tan bello como una rosa y con espinas, porque la rosa tiene espinas. La vida de Santa Teresita no es una vida nada fácil, es una vida, como lo hemos descrito, difícil, es una vida exigente. Por decir, en Francia se hace un frío muy, muy grande y ellas no tenían, había una calefacción que le quedaba lejos de su celda. Vivir como religiosa sin calefacción, ¿sí? En ese momento, ¿es fácil? No. Y eso en nuestro tiempo no queremos a veces renunciar a nada, a ninguna comodidad. Y eso es lo que nos hace a veces no entender lo que es el Evangelio. El Evangelio es bello y el Evangelio es exigente. Y a veces queremos niveles de santidad que pensamos de la noche a la mañana van a llegar. Pues no se improvisa, ¿sí? Entonces es también la invitación a decir, esto es para que nos animemos a abandonarnos en la providencia. Este sacerdote decía que en base a los pétalos que él llegó a dar, le recomendaba a las personas, cuando estés en dificultad, invócala. Y él nos daba testimonio, decía, yo a un señor de un rancho y así, él traía en su billetera un pétalo de rosa, y decía el padre, se cayó en una noria aquel hombre y aunque sabía nadar no podía salir. Y él en ese momento se acordó que traía el pétalo de Santa Teresita y le dice a Dios, Señor, por los méritos de Santa Teresita, haz que no muera. Y llegó justo una persona, lo rescata. Y eso lo decía un sacerdote que tenía fama de santo entre nosotros, el padre Miguelito Sánchez, que estuvo aquí en el seminario, dio su vida casi a la formación de sacerdotes. Entonces, él daba muchos ejemplos de él mismo comprobarlo, ¿no? Y decía, no los utilicen de superstición, no, utilícenlo para saber qué hizo Teresita en vida, qué puede hacer Teresita como intercesora. Entonces, si nosotros queremos tener esta devoción sin fanatismo, sin superstición, pero muy, muy apegados a lo que ella nos enseña, ¿no? Abandónate en Dios, abandónate como un Padre que es misericordioso, que perdona, que ama y que cuida de nosotros y que nos pide también algo. Y a veces cuando nosotros nos acercamos a Dios y nos pide algo, como que decimos, ay, como que no te escuché, como que ya eso que me estás pidiendo cuesta mucho trabajo, entonces mejor no lo voy a hacer, ¿sí? Y es cuando apagamos un poco esa relación. Dios habla, es lo que nos dice Santa Teresa.
Dios habla. No sé cómo. ¿Cómo nos enseña que en el día a día podemos ofrecer algo a Dios? Sí. Cómo ahí de eso se trata, ¿verdad? De su pequeñez. En lo más sencillo, a ella a lo mejor no tuvo estigmas o no tenía bilocación. Dones de El don de bilocación. bilocación o dones extraordinarios, pero en esa pequeñez y sencillez, pues nos enseña cómo podemos ser santos también en nuestro día, pues como nosotros que pequeñas. somos amas de casa, ¿verdad? A Sí. lo mejor el sacrificio de hacer la comida, pues lo ofrezco por mis hijos, por mi familia, por los sacerdotes, o sea, cómo en esos detalles pues podemos dar mucho a Dios, pues. Sí, no es como decías, la grande mujer, pasa desapercibida. Comencé diciendo, cuando comenzó en el Carmelo, pasa como una mujer desapercibida. Pasa como una mujer que aquellas compañeras y todo le pueden decir loca, ¿sí? No le entiendo, sin saber que está fraguándose una grande espiritualidad, es un camino espiritual, está con esa sencillez de vida, está enseñando a toda la iglesia. Tendríamos que usar como su ley de hacer de lo ordinario lo extraordinario. Y desde eso, desde la actividad más sencilla, hacerlo extraordinario. Porque también ella decía que todo era gracia, ¿verdad? Todo es gracia, como lo dice San Pablo. Hasta lo malo que a veces decimos, ay Dios mío, pero ella decía todo es gracia. Entonces hay que aprenderle a ella de ver por qué y que pues todo viene de Dios. Sí, y hacerlo con amor. La característica no es solo lo sencillo, hacerlo con amor, ¿sí? Si tú vas a hacer la comida, hacerla con amor. Si tú vas como ella que sirvió como encargada de las aspirantes, de las novicias, bueno, hacerlo con amor, ¿sí? Ayudó un poquito. Ella no tuvo cargos tan importantes como una Teresa de Jesús, que fue la grande reformadora, la grande mujer, la fundadora, la directora de todo. No, es una mujer muy, muy sencilla, pero en la sencillez es una mujer profunda. Hay también un libro que también les recomiendo, que es La psicología de Teresa de Lisieux, y que también habla de todo esto, ¿no? Cómo hacer en las cosas tan sencillas algo profundo de vida, ¿sí? Y son 9 años de religiosa, 9 años. Y en 9 años no la conocieron del todo porque nosotros estamos impuestos a que suene la campana, como dirá San Pablo, ¿no? Yo puedo hacer que el mundo me dé aplausos, yo puedo hablar las lenguas de los hombres, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Pues ella es la que tiene amor tan grande que nos enseña a todos a hacer de nuestra vida también pues una ofrenda. Y para llevarnos a alguna tarea así en puntos importantes, Padre, en resumen, ¿qué nos deja para ir anotando? Pues primero yo les recomiendo acercarnos a la Santa. La vivencia de nuestra vida cristiana requiere de motivaciones, y a veces cuando leemos algún libro, hay libros que marcan nuestras vidas. Este es de seguro un libro que puede ayudarte a ser mucho más persona espiritual. Entonces yo creo que sí conviene acercarnos a la Santa directamente en la devoción o también siguiéndola como maestra espiritual. Yo creo también es importante meditar sobre lo que ella en esa frase, la infancia espiritual, como le llama el caminito espiritual, cómo nos puede motivar la sola frase de decir infancia espiritual, cómo es hacerse niños delante de Dios, no hacernos aniñados o tener actitudes infantiles, es diferente. Nos dice el Señor muy claro en el texto que hoy iniciamos en la reflexión, hacerse pequeño. No tratar siempre de lo que el mundo nos dice, de aparecer, de brillar. Tú sabes el camino que Dios pide, y el camino que Dios pide es el servicio, y todos necesitamos ser servidores. Yo creo que esa es la tarea que podemos aprender de ella, en lo que hacemos, que es el servicio, hacerlo con mucho amor, con mucha dedicación. Y también algo importante, buscar a Dios en la oración. Teresita en todo momento está muy cercana a Dios, es como la presencia de Dios la tiene muy marcada.
Y es algo que se nos olvida, como que nosotros decimos, Dios es cuando voy al templo, Dios es cuando reservo nada más este momentito de oración, y no vemos a Dios en lo que vivo diariamente, como el ser humano que está muy cercano, como un familiar. Es Dios el que está, Dios es muy cercano, y si tenemos también esto como una tarea de decir, en todo momento tener presente a Dios, nuestra vida gira en una espiritualidad profunda. Yo creo que eso como tarea, porque pues hay mucho que decir de Teresita y que podemos aprender, pero pues unas tareas sencillas sí pueden ser estas. Entonces, acordarnos de Dios en todo nuestro día. Tener nuestra oración, así estoy con mis hijos jugando, pues dar gracias a Dios por ese momento, ¿verdad? Sí. Y como usted dice también, entonces, hacer todo con amor. Todo con amor. Hasta lo que no nos guste. Y en algunos momentos sí discernir, porque a veces sí podemos tener la oportunidad de que algo que puede ser pues una ofensa de un hermano, pues tú puedes decir, creo que no conviene devolver ese mal, ¿no? Con mal, sino podemos moverlo de otra manera. A lo mejor quedarnos callados, ser prudentes. El silencio o también después puedo confrontar a la persona si me ofendiera, pero no pensar siempre todas las ofensas que lleguen tengo que hacer lo que hizo Teresita, ¿no? En algunos momentos de seguro, aunque no los describe Teresita, en algunos momentos pienso que ella pudo haber confrontado a alguna hermana de decir, ¿por qué haces esto? ¿No? ¿Por qué me ofendes? No lo describe en su biografía, pero puede ser que sí lo haya vivido también. Entonces sí, en algunos momentos aceptar alguna vejación, alguna ofensa, pero con espíritu de decir, Señor, te lo ofrezco. Y lo que es conocerla, conocer su escrito, conocer su vida, acercarnos a ella como una grande intercesora. Y también yo me llevo muy grabada la frase, igual la podemos repetir ahí en casa, por los méritos de Santa Teresita, para pedir por alguna situación difícil, ¿verdad? Sí, podemos, al igual que de todos los santos, podemos invocar a los santos, es una parte de nuestra fe. Recuerden que en el credo decimos, creo en la comunión de los santos. Entonces, si nosotros no los tomamos como intercesores, como familia de Dios, que es nuestra familia, pues nos estamos perdiendo de unas relaciones muy buenas. Es como decir, bueno, yo te recomiendo que te hagas amiga de Santa Teresita y no aprovechas, ¿sí? Pues yo te lo doy de recomendada, aprovecha. Es una grande amiga, es una grande maestra, es una mujer muy cercana a Dios, pues hazte la amiga. Y es nuestra hermana del cielo, digo, ella ha Sí. hecho muchos milagros y ¿por qué no pues acudir, verdad? Claro. A su intercesión. Sí, pues yo creo que podemos decir muchas cosas más, sin embargo, pues el tiempo es el que se nos va de las manos. Agradezco la invitación de ustedes para compartir esta reflexión sencilla, pero buscando que si somos un grupo misionero, pues la grande patrona Teresa del Niño Jesús, que se le dio el patrocinio sobre las misiones, pues que sea muy conocida, muy promovida, porque sabemos que si las personas la conocen van a amar más a Dios, y si aman a Dios, nuestra tarea de misioneros se ha cumplido. Pues Padre, le agradecemos mucho, nos quedamos muy emocionadas, ¿verdad, Divi? De tanto que podemos aprender de esta gran mujer, gran y pequeña mujer al mismo tiempo, Sí. que nos tiene tantos regalos guardados, y con la invitación a buscarla, a aprender de ella, a leer más, a buscar todo lo que ella nos puede enseñar. Y a permitir que haya una lluvia de rosas sobre el mundo, ¿no? Que siga lloviendo rosas, que se hable del amor de Dios, porque el verdadero amor es el que nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado en la cruz. Por eso Teresa lo sabe, y por eso Teresa también se llamó de la Santa Faz. El amor se da en la cruz de Cristo. Pues Libby, ¿qué hacemos? Despedirnos, ¿qué más nos queda, Muchas verdad? gracias, Padre. Bueno, gracias a ustedes. Nosotros decimos una frase, Padre, con los hermanos misioneros, que es: Cristo los ama
Y nosotros también, pero recuerden que en esta segunda temporada ya nos despedimos con algo de música y el día de hoy, no se lo pierdan, está hermosa. Los dejamos con el canto del día de hoy, hermanitos. Fue un gusto estar con usted, una bendición, Padre. Gracias por abrirnos la puerta de este hermoso lugar, por compartirnos todo eso que tiene su corazón. Muchas gracias. Estamos en la capilla del Santísimo, aquí en Nuestra Señora de las Victorias. Si ustedes alcanzan a ver, pues de fondo está la última cena, que es donde Jesús se nos da como alimento, y también pues ahí está, justo en el corazón de Jesús, en la pintura, es donde está el sagrario, que pues desde ahí el Señor siga bendiciendo a todos ustedes y a sus hogares. Damos la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. Hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor, Dios es amor. Hermanos, amémonos unos a otros. Hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor, Dios es amor. Hermanos, amémonos unos a otros. Por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al reino. Por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al reino. Hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor, Dios es amor. Hermanos, amémonos unos a otros. Por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al reino. Por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al reino. Isa, ¿qué tienes? Me quedé pensando, ¿cómo sería ser como niños? Ya sé, Isa. Ya sé cómo podemos hacerle. Mira, Libby, tengo una muñequita que habla. Mira, yo tengo dos. Me las trajo el niñito Dios. Pero ¿sabes qué? Tenemos que pedirle a Dios que cuide nuestra inocencia espiritual. Que nos regale un corazón como los niños, para poder estar cerca de Él.
para poder entrar en el reino de los cielos.